¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más fascinantes y, ojo, determinantes del siglo XX. Un conflicto que técnicamente nunca ha terminado, la Guerra de Corea. Les voy a dar todas las claves para que lo entiendan a la perfección. Ok, este es el plan de vuelo. Primero, el origen de todo. ¿Cómo es que esta nación se partió en dos? Después, nos vamos directo al estallido de la guerra, pura acción. Luego, un vistazo a cómo están las dos Coreas hoy en día. Y para el final, lo mejor, los hacks, esos datos clave que no se les pueden olvidar. Bueno, arranquemos por el principio, el origen del conflicto. La gran pregunta es, ¿cómo es que un país entero se parte por la mitad? Y la respuesta, en una palabra, es superpotencias. A ver, para entender cómo se llegó a esto, hay que seguir esta línea de tiempo. Fíjense, por un buen tiempo, desde 1910, Corea fue básicamente una colonia de Japón. Pero ¡pum!, llega 1945. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y de repente todo el tablero cambia. Los ganadores, ¿quiénes eran? La Unión Soviética y Estados Unidos. Y claro, cada uno se instala en una parte de la península. Los soviéticos en el norte, los estadounidenses en el sur. El problema es que eran como el agua y el aceite, ideologías totalmente opuestas. No había forma de que se pusieran de acuerdo en un gobierno para todos. ¿La solución? Bueno, una solución temporal que terminó siendo para siempre. Trazar una línea en el mapa, y así nació el famoso paralelo 38. Y aquí está la clave de todo. No podemos olvidar el contexto. La Guerra Fría ya estaba a todo vapor. Así que la división de Corea, bueno, no fue un problemita local. No. Se convirtió de hecho en el primer gran ring de boxeo donde el comunismo y el capitalismo se fueron a los golpes, de frente. Y de esa división, ¿qué salió? Pues dos Coreas que eran la noche y el día. Miren, por un lado Corea del Norte, comunista liderada por Kim Il-sung, con sus grandes aliados, la Unión Soviética y China, y su capital en Pyongyang. Por el otro lado, Corea del Sur, capitalista, con su líder Syngman Rhee y el apoyo de Estados Unidos y la ONU, con la capital en Seúl. O sea, dos mundos totalmente diferentes, pegados uno al otro. Listo, ya tenemos el escenario. Ahora vamos a la segunda parte, cuando todo explota. El estallido de la guerra. Y van a ver cómo esto pasó de ser una invasión súper rápida a un punto muerto terrible, súper sangriento. Ok, pero ¿por qué Estados Unidos se metió con todo en este conflicto? ¿Cuál era la motivación? La respuesta tiene un nombre muy gráfico, la teoría del dominó. El miedo, el pánico de Washington, era que si Corea del Sur caía en manos comunistas, ¡paf!, todos los países vecinos empezarían a caer, uno tras el otro, como fichas de dominó. Así que para ellos, frenar esa onda expansiva en Asia era literalmente la prioridad número uno. La guerra tuvo varias etapas, muy claras. Todo arranca en junio del 50. ¡Boom! Corea del Norte invade el sur. Y fue tan rápido que Seúl cayó en 3 días. Obviamente la respuesta no tardó. Para octubre, la ONU y Estados Unidos, con el famoso general Douglas MacArthur al frente, lanzan una contraofensiva que los hace retroceder. Pero ojo, que a finales de ese mismo año pasa algo que cambia todo. China se mete en la pelea, apoyando al norte. Y después de mucho ir y venir, en julio del 53, por fin se firma el armisticio, se detiene la lucha. Es que la guerra fue literalmente un sube y baja militar, un vaivén constante. Miren, paso 1. El norte invade y avanza sin que nadie los pare. Paso 2. La ONU y EU contraatacan, los empujan hacia atrás y hasta toman su capital Pyongyang. Paso 3. China entra en escena con una fuerza masiva y ¡zas!, le da la vuelta a la tortilla, empujando a la ONU de regreso al sur. Y el paso final, un punto muerto, un estancamiento total. Nadie podía ganar. Quedaron atrapados peleando más o menos por la misma línea fronteriza del principio. Y en medio de esa frustración, de ese estancamiento, casi pasa algo que hubiese cambiado la historia para siempre. El general MacArthur, totalmente desesperado, ¿qué propone? Usar la bomba atómica contra China. Así como lo oyen. Por suerte, el presidente en ese momento, Truman, le puso un freno en seco. Le dijo que no, y hasta lo despidió. Se evitó una guerra nuclear que, bueno, ni nos imaginamos las consecuencias. Y todo esto que pasó nos trae inevitablemente al día de hoy. Porque la pregunta es esa,
¿Cómo puede ser que un conflicto que se pausó hace más de 70 años siga marcando a fuego el presente de las dos Coreas? Y aquí viene quizás el dato más importante para entender por qué hoy sigue habiendo tanta tensión. Lo que se firmó en el 53 no fue un tratado de paz, fue un armisticio, o sea, un dejemos de dispararnos por ahora. Pero la paz nunca se firmó, así que técnicamente la guerra nunca terminó. Y eso, amigos, explica por qué esa península es todavía uno de los puntos más calientes del mapa mundial. Las consecuencias de este conflicto congelado son gigantescas y las vemos hasta hoy. A ver, ¿qué nos dejó todo esto? Primero, la división de Corea se hizo de piedra, permanente. Segundo, se creó la famosa zona desmilitarizada, la DMZ, en el paralelo 38, que de desmilitarizada tiene poco, es una de las fronteras más vigiladas del mundo. Tercero, Corea del Norte se cerró por completo, consolidándose como ese estado comunista y aislado que conocemos. Y cuarto, algo muy importante, la amenaza nuclear se puso sobre la mesa. Se convirtió en una herramienta de disuasión que marcó el resto de la Guerra Fría. Y una de las consecuencias más locas de ese aislamiento del norte es que se formó una dinastía, algo rarísimo para un estado comunista. El poder pasó de abuelo a hijo y a nieto. Empezó con Kim Il-sung, el fundador, el líder de la guerra. Luego le siguió su hijo, Kim Jong-il, y hoy tenemos a su nieto, Kim Jong-un. Una sucesión de sangre, como en una monarquía. Perfecto. Llegamos al final, a la sección de los hacks. Si de toda esta historia se tienen que llevar algo a casa, que sea esto. Las 3 ideas fundamentales que lo resumen absolutamente todo. A ver, apunten. Número 1, la línea esa del paralelo 38 no apareció por arte de magia. Fue el resultado directo del choque entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Punto. Número 2, la guerra no fue solo de coreanos. Fue una guerra proxy, donde las superpotencias se pelearon usando a Corea como tablero. Y terminó en un empate, con un alto al fuego, no con un tratado de paz. Y número 3, la foto de hoy es la consecuencia directa de todo eso. Una península partida en dos, llena de militares y un régimen dinástico y súper aislado en el norte. Y para cerrar, les dejo una pregunta en el aire, para que le den vueltas. Después de más de 70 años separados, con dos sociedades que son, de verdad, mundos aparte, ¿es posible realmente una reunificación pacífica? La historia nos da todas las pistas, sí, pero el futuro de Corea todavía está por verse. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.